Buenas tardes a todos los seguidores de la Feria Virtual del Libro España, en toda Europa, Sudamérica, Latinoamérica y el resto del mundo. En estos momentos nos encontramos en vivo con la autora Maggie Block y Sandra Mora, quien se encargará de presentarla y hacerle una pequeña entrevista. Adelante, Sandra, te cedo la palabra. Muchísimas gracias. Pues muy buenas tardes allá en España y muy buenos días amaneciendo acá en México. Me da muchísimo gusto poderles presentar el día de hoy aquí en la primera Feria Virtual del Libro España a esta autora que tanto nos va a ayudar en la vida. Quiero que la escuchen porque de verdad el libro que nos trae es una herramienta que creo que nos puede ayudar a sanar el mundo, así de pesada. Entonces, ella es Maggie Block. Ella es una psicoterapeuta que tiene más de 25 años de experiencia en temas de terapia familiar, de terapia sistémica, en constelaciones familiares, psicoterapia gestalt, hipnosis ericksoniana, resonance repatterning. Tiene un acervo de herramientas impresionante y se ha abocado a juntar todas esas herramientas para ponerlas al servicio pues, de la salud emocional, energética y demás. Maggie, bienvenida, muchísimas gracias por estar aquí y mil felicidades por tu libro. Ay, muchas gracias, Andy. Qué bonito me presentaste. Muchas gracias. Feliz de estar con todos ustedes. Encantados de la vida de tenerte aquí y me gustaría empezar por el título del libro. El título del libro es Sana tu familia, haz que el amor y la vida fluya de tus ancestros a ti y a tus hijos. ¿Cómo es esto de que el amor y la vida fluyan y lleguen a ti? O sea, teóricamente podría entender, bueno, sí, claro, me dieron la vida, pero ¿qué quiere decir esto en realidad? ¿Cuál es el peso de poder hacer esto? Porque no siempre fluye así de fácil. Y te quiero explicar y te quiero contar un poquito de mí y cómo veo esto yo. Yo desde muy pequeña veía los campos de energía. Yo pensaba que todo el mundo los veía, después me di cuenta que pues esto no era así, ¿verdad? Así como otras personas se pueden dar cuenta que tal vez tú y yo venimos, creo que de azul, ¿no? O sea, traemos cosas azules. Y es muy evidente para la mayor parte de las personas decir, bueno, pues esa persona viene vestida de este color. Para mí era evidente desde muy pequeña, hay estos tubos que conectan a las personas. Y era normal para mí verlo. Y a mí me llamaba la atención cuando las personas estaban en un lugar, cómo estaban conectadas las familias y las personas entre sí, estos tubos de energía que fluía entre las personas. Okay. Yo les puse ahorita en el pizarrón unas figuras que demuestran esto de cómo se mueve la energía en los sistemas familiares, en las familias. Esta línea es la línea del papá y esta línea es la línea de la mamá. Y entonces aquí podemos ver cada línea es una generación. Aquí estamos nosotros. Si eres hombre, si eres mujer, este es tu papá, esta es tu mamá, estos son tus abuelos paternos, tus abuelos maternos, y así cada línea es una generación. Okay. Y esto, imagínate que se forma un tubo de linaje con las personas, ¿no? Papá, abuelo, abuelos, bisabuelos y así. En el fondo no es un tubo, es como se va haciendo así porque son muchas más personas. Claro. Y llegan a ti. Cuando la energía fluye de ancestros hacia ti y hacia tus hijos, estos tubos de conexión están destapados. Imagínate la tubería de tu casa, te llega el agua, abres la llave del baño para bañarte, te llega el agua y te puedes bañar o puedes tomar agua porque el agua fluye, la energía fluye y te llega y tú puedes usarla. Okay. Pero ¿qué pasa si aquí hay un corte de energía? Ya no fluye la energía, ya no fluye la energía de vida, así como acaba, exactamente como acaba, así como acaba de pasar, deja de fluir la energía de vida, aquí se corta, hay un corte, y entonces ya no llega, ya no te llega a ti, te llega la energía de tu madre, pero no te está llegando la energía de tu padre, y puede ser que aquí
esta persona entró en una depresión o tuvo un ataque de corazón joven y se murió y ya no estuvo presente para este hijo. Y entonces tu papá está disponible, pero ya no tenía energía de su padre o de sus padres y ya no te puede dar esa energía de vida a ti. Okay. Entonces, sana tu familia. Lo que hace es realmente destapar estos tubos de energía para que fluya la energía de tus ancestros hacia ti y entonces hacia tus hijos. Y si no tienes hijos, pues que uses esta energía para tus obras, para tus metas, para lo que te haga sentir muy feliz. Pero necesitas tener energía de vida de algún lado, ¿no? Y este es de tus ancestros. Claro. Y voy a recoger la estrellita, ¿para qué? Para que fluya nuevamente. Esto y pueda fluir la energía, al menos en esta constelación. Oye, Maggie, ¿cuál sería la importancia real de hacer este trabajo, de sanar tu familia o tu linaje y aceptar esta energía? ¿Y cuál es la consecuencia de no hacerlo? Porque la sensación es, esta es información que la gran mayoría de la población no tiene y vamos por la vida pues como nos tocó, con la familia que nos tocó, silvestres y agrestres, o agrestes, o como se diga, y no tenemos esta conciencia y venimos cargando una serie de historias que igual y hasta desconocemos, ¿no? Pero de historias, de dramas, de tragedias, de problemas que sentimos que, bueno, a mí no me afecta porque yo ya no veo ese lado de la familia o lo que sea, cuando en realidad pues pareciera que sí. ¿Cuál es la consecuencia de no hacer este trabajo? Hay muchísimas consecuencias y se ven a todos los niveles. Se ven a nivel físico, puedes estarte enfermando porque algún miembro de tu familia no está incluido. Okay. Y esto se llama miembro excluido, ¿sí? Hay alguna persona de tu familia, por ejemplo, vamos a suponer que una tía, abuela, abortó un hijo, ¿ok? Y nadie sabe, es un secreto. Nadie sabe que ella abortó un hijo. Y este bebé está excluido. No tiene un lugar en la familia, obviamente. Y puede ser que esa es la razón por la que tú te enfermas del estómago. Y esas son las cosas que yo y muchos otros terapeutas familiares hemos descubierto. ¿Sí? Yo lo he visto inclusive en mi vida. Mi hijo, yo empecé en este camino de la terapia familiar porque mi primer hijo estuvo muy grave, muy enfermo, a punto de morir, muchas veces, durante un lapso de tiempo, y hasta que yo incluí a los miembros de la familia, sané el sistema familiar, que además no era ni siquiera de mi lado, era de ambos lados, del padre de mi hijo y mío, mi hijo dejó de enfermarse. Wow. Por eso yo llegué a este trabajo. Entonces, tiene muchísimas repercusiones. La salud es una, el dinero es otra. Cuando no tienes dinero o tienes dinero y lo pierdes, pones negocios y fracasas. Y cuando repites historias, por ejemplo, te quieres casar, quieres tener una historia de amor muy feliz y no puedes, y tus hijos empiezas a ver que tú no la tienes y además tus hijos tampoco. O sea, lo que sea, se ha descubierto que la mayor parte de los problemas individuales, de las situaciones individuales que nos hacen sufrir, vienen de los sistemas a los que pertenecemos. Entonces, si tú sanas lo que viene de tu familia, y además el libro no se llama Sana a tu familia, es Sana a tu familia, porque tu familia es una parte de ti. Es como sanar tu corazón. Si no quiere decir que tú vayas a ir a reparar a los demás, tiene que ver con un tema de internamente tú hacer este trabajo, ¿cierto? Exactamente. Tú destapas los tubos que te conectan con tu familia y al hacer esto, metes una nueva información en el sistema familiar y otros miembros de la familia, por ejemplo, tus hijos, tus nietos, van a poder recibir esta información que ya está, digamos, en la programación. ¿Sí? Por ejemplo, ¿cómo funciona esto? Si toda tu familia
es gordita, voy a poner un ejemplo así, toda la familia es gordita y toda la familia tiene problemas con el dinero, ¿no? Ahí les va más o menos, pero tienen que trabajar mucho. Entonces ese es un patrón familiar, le llamamos que es un patrón familiar porque ya es como algo que cortan a la medida y todos en la familia o la mayoría tiene eso. Cuando en una familia hay una persona, un miembro de la familia que no es gordito, es delgado y tiene mucho dinero, hace dinero fácilmente, pues ese miembro de la familia es como si no perteneciera, es la oveja negra de la familia, digamos, porque hace las cosas diferente que los demás. Entonces, nosotros tenemos que tolerar ser diferente que la mayoría de la familia, y ese es el precio que pagamos a veces por sanarnos. Pero cuando tú logras sostener esta mentalidad nueva, esta actitud nueva, esta manera de ser diferente de tu familia, tú metes esa información y tus hijos, tus nietos, tus hermanos tienen acceso a ella. Entonces, sí estás sanando a los demás, pero indirectamente. Te estás sanando a ti y al sanarte tú, estás metiendo esto en la base de datos de los demás. Así que es increíble. Wow. Y ¿sabes qué me llama muchísimo la atención? Este tema pareciera de repente medio como contradictorio porque se vale ser diferente, se vale tomar decisiones distintas, pero aceptando totalmente, ¿no? Todo el linaje que traes, porque muchas veces esta oveja negra hace el corte, ¿no? Es como, no, mi familia es tóxica, entonces yo corte, borrón y cuenta nueva y voy a ser distinto, pero entonces cortas o reniegas o no recibes o no aceptas esa parte negativa de tu familia y ahí es donde la puerca torció el rabo. ¿Cómo es esto? Esto es súper importante, qué bueno que lo preguntas, porque a esto le llamamos lealtad oculta. Okay. Cuando aparentemente tú estás perfecto, te va muy bien, has cortado con los patrones de la familia, al menos aparentemente, y no te pasa nada. Tú dices, yo no tengo ningún problema. Y yo he tenido en consulta personas que me dicen, yo no repito la historia de mi padre nos golpeaba, mi padre era adicto. Mira, hasta se me atoró cuando dijimos, bueno, cortamos y creamos un tubo inconsciente. Entonces, ¿qué le pasaba a este señor que estaba muy orgulloso? Porque él no era el padre violento ni alcohólico que fue su padre, él era un buen padre presente. Entonces, genera una lealtad oculta. Aparentemente no toman nada de la familia, pero se forma un tubo invisible. Y en este tubo invisible pasa lo peor. Las peores características de la familia pasan por ese tubo. Pero no le llegaban a él, le llegaban a su hijo, a su primer hijo varón. Entonces, su primer hijo varón era muy enojón, no podía controlar su carácter, todo el tiempo lo reportaban en la escuela y ya tenía una personalidad adictiva desde muy chiquito. Y él estaba sumamente preocupado por su hijo. La razón de la consulta conmigo no fue que él tuviera un problema, era que estaba preocupado por su hijo. Su hijo estaba generando una lealtad inconsciente al abuelo. Este papá de familia tenía que sanar su relación con su padre para que su hijo no repitiera la historia. Entonces, sí o sí nos afecta muchísimo. Hay muchísimas consecuencias, de verdad, de no tener estos tubos abiertos y esta teoría, que conozcas esta teoría y que la resuelvas, porque sí te afecta mucho más. El 80% más o menos es lo que el maestro Bert Hellinger, que es el que empieza con esto de las constelaciones, y yo tomé otras especialidades, los porcentajes eran muy altos, los porcentajes que mis maestros daban. Yo no puedo decir un porcentaje específico. ¿Qué porcentaje de tus problemas viene de tu familia? Lo que sé es que la mayoría de mis clientes, el problema de fondo es lo que viene de la familia. Y cuando movemos esa parte en la sesión, todo se transforma en su vida. Es increíble. Han trabajado con muchos métodos, de muchas maneras, y hoy, ¿qué es eso? Es el timbre, no puedo contestar. De muchas maneras, y esto pues no es posible. Oye, Siento lo del timbre. no te preocupes. O sea,
¿qué ejemplos de beneficios o de transformaciones, como dices, nos puedes dar de estos bloqueos que de repente se destapan, se hacen conscientes estos tubos, ¿no? Y entonces, pues, te toca aceptar, limpiar esa tubería. ¿Y qué ejemplos de cambios nos puedes decir como para que la gente palpe el peso que tiene este trabajo? Pues, por ejemplo, ¿sí? Una persona que tenía una diarrea crónica, no se le quitaba, llevaba ya como 3 meses con la diarrea, estaba muy delgada y ya la habían visto muchos médicos, no había aparentemente ninguna causa, estaban tratándola por parásitos, por muchas cosas. Y entonces, ¿qué sucedía? Cuando ella vino a la consulta, ¿sí? Lo que estaba sucediendo debajo de su diarrea crónica es que estaba excluyendo a un miembro de la familia. Y este miembro de la familia era un amante del padre, que ni siquiera ella sabía que el padre había tenido un amante cuando ella era pequeña. ¿Okay? Esto era algo de su infancia. Cuando hicimos un trabajo de sanación para incluir al amante de su padre, la diarrea se le detuvo al día siguiente. Este es un ejemplo, ¿sí? X. Otra persona que no podía embarazarse, ¿sí? Incluyó a su abuela materna, hizo un trabajo para incluir a su abuela materna y se embarazó a los 2 meses. ¿Sí? Otra persona que no estaba pudiendo, un hombre, ¿sí? Este es un ejemplo muy curioso porque tiene una fábrica este hombre, como de Tupperwares, ¿sí? Y no, una máquina se le descomponía, ya había ido, tienen especialistas que calibran las máquinas y son muy caros, cuesta mucho dinero traer estos especialistas. Estaba ya desesperado, el especialista había ido 3 veces y la máquina no quedaba ajustada bien, entonces estaba tan desesperado que vino a una sesión de esto, dijo, no sé, algo tendrá que ver, ¿no? Entonces lo que le salió a esta persona es que estaba repitiendo el patrón de un ancestro muy lejano, ¿sí? Cambiamos esto, él no entendió qué tenía que ver. Pero a la siguiente vez que fue la persona, ya calibraron la máquina y ya pudo funcionar porque de verdad no estaba pudiendo solucionarse. Entonces, son cosas concretas, tangibles, que inconscientemente repetimos historias familiares. Otra persona estaba muy deprimida, muy deprimida. No podía como levantar la cabeza. Y es porque estaba cargando una tristeza que le pertenecía al sistema familiar, no a ella. Y a veces no son cosas que salen de pequeños. Pasa algo a alguna edad y de repente te llega. ¿Por qué? Porque se detonó a esa edad. Era la persona de la familia con la que estás conectada de alguna manera y a esa edad que tú cumples, te sucede eso, como a esa persona que le pasó a esa edad. Es impresionante lo que de repente empieza a suceder cuando haces un trabajo de estos. Y me gusta mucho que por ahí, hablando de este tema de la oveja negra y de, bueno, es que si no me gustan los patrones que trae mi familia, ¿cómo es esto de aceptarla? Hablas tú en tu libro en algún momento de generar como nuevas reglas, ¿no? Pero primero habiendo aceptado todo lo que ya traes, ¿no? Toda esta energía, porque al final es energía vital. Esa es una parte que me gustaría como enfatizar mucho y que me ayudaras a enfatizar, que no importa la historia de tus padres, de tus abuelos, el que se fue, el que abandonó, el que robó, y entonces los excluimos, decimos, esa parte no la quiero, y, y cuando no incluimos a todos y cuando no aceptamos la energía buena, mala, el juicio, ese se lo ponemos nosotros, pero al final es energía. Cuando no le damos su lugar y aceptamos esa energía, empiezan estos taponeos que dices de estas tuberías. Me gustaría que enfatizáramos esa parte porque es muy natural de repente decir, estoy consciente de esto que estuvo muy mal o que no me gusta y entonces lo resisto, lo bloqueo, lo corto. Claro, a veces lo cortamos conscientemente, como tú dices. Hay una persona que hizo mucho daño, o hay un abuelo que era muy violento, o hay alguien que tenía una enfermedad mental y me da mucho miedo heredarla. O estoy muy enojada con mi madre porque mi madre
no fue amorosa conmigo, fue muy fría, y entonces me cierro a esto, pero entonces genero un tubo inconsciente, ¿sí? Conscientemente yo me cierro, digo que no recibo, inconscientemente estoy recibiendo, hago un tubo como debajo del agua, ¿sí? Y eso es algo que sucede aunque tú conscientemente te cierres, estás recibiendo cosas de tu familia. El problema es que no lo estás viendo. Ese es el problema. Y lo estás repitiendo inconscientemente, porque a veces no repetimos igual, a veces repetimos en opuesto. Por ejemplo, en la familia hay muchas muertes, hay mucha energía de depresión, de tristeza, y entonces la persona dice, yo no voy a ser así, yo voy a ser muy optimista, muy energética, pero entonces se pone como, no sé si han visto los Tiny Toons, unas caricaturas, ¿no? Así como muy excitada, muy acelerada. Sobrecompensa, ¿no? Sobrecompensa. Lo que llamamos un tirón a la muerte, una energía que te lleva, te orientas hacia la muerte, hacia la tristeza, hacia la depresión, y lo que hace esta persona es forzarse, exaltarse, pero realmente está tratando de compensar lo que está teniendo, que es un tirón a la muerte, es una orientación a la muerte. Eso no es solucionarlo, porque tarde o temprano le va a salir de otra manera. Entonces, lo mejor es sanarlo desde las raíces, ir a la parte profunda. ¿Y cómo te sana este libro? ¿Sí? Porque podemos decir, bueno, ¿y cómo un libro me va a ayudar a ser consciente esto? Si lo tengo grabado en mi consciente. Y es que el libro está escrito de manera muy diferente, Sandy. Así es. Muy diferente. No es nada más los conceptos, ¿sí? Porque los conceptos, bueno, pues hay muchos libros que hablan de conceptos y de teoría y son muy interesantes. Pero este libro lo escribí con herramientas de sanación. Entonces, al irlo leyendo o al escuchar el audiolibro que está grabado con mi propia voz en estado meditativo, cuando escuchas el libro es una frecuencia vibratoria. La voz es una frecuencia vibratoria. Entonces, en ese momento que estoy en un estado meditativo y voy hablando con una intención, y esta intención va creando una sanación en los que escuchan el libro. También la palabra escrita sana, cuando se hace de determinada manera, ¿sí? Las palabras sanan. Entonces está escrito usando herramientas de psicoterapia, herramientas psicológicas, en las que el lector va creando imágenes sanadoras. Estas son imágenes sanadoras, en las que tú vas creando una imagen ordenada de tu familia, en la que los tubos, ¿sí? No, te iba a decir, es que eso es algo que me encanta, o sea, usas muchas metáforas que hacen como muy simple el entender de qué va todo esto, ¿no? Porque puede haber a quien le parezca como muy complejo. Maggie lo logra bajar en un lenguaje muy sencillo a imágenes que son muy fácil que las visualices y que entiendas la lógica de lo que está diciendo, pero además viene con instrucciones y con las palabras y el estado en el que tienes que estar y la postura que tienes que tomar para poder ir sanando estas distintas partes, incluyendo a los distintos miembros. Entonces es como un manual. Así es. Voy explicando con cuentos, con metáforas, con historias, con ejemplos, para que podamos ir creando imágenes. El lector puede ir creando imágenes y estas imágenes son las que lo van sanando. Y estas imágenes las creamos naturalmente. Es como si alguien te dice, si tú vieras un elefante blanco y ya estás en una parte de tu mente viendo un elefante blanco. Entonces, cuando tu madre te mira con buenos ojos, ¿no? Y se van creando imágenes y ahora puedes ver como una cascada, pero obviamente nos cuesta más trabajo si tuvimos una madre violenta, imaginar una madre amorosa, pero no te cuesta trabajo imaginar tal vez una cascada llena de luz o unas maletas, ¿sí? Entonces, o una orquesta, eso me encanta. O una orquesta tocando, ¿sí? Entonces, estas cosas que no tienen una carga negativa para ti, con esta manera de hacerlo diferente, tú vas a poder luego sanar la imagen que tienes de tu madre, de tu padre,
de tu hermano, de tu hermana, de tu expareja, si tienes una expareja, y hay muchas herramientas psicoterapéuticas que se usan a lo largo del libro y posturas que mueven tu energía como mudras en el cuerpo, que hacen que tú transformes tu manera de pensar y que sanes esta parte de ti que es tan importante, que es tu familia, para que recibas lo mejor de tus ancestros y pases lo mejor a tu vida. Y de verdad el libro está escrito muy ligero, muy fácil de entender, sin conceptos complicados, aunque son conceptos muy complicados. Es correcto, y me gusta muchísimo porque de verdad es una manera como muy digerible de poder hacer este trabajo y el gran regalo que haces además, ¿no? Lo puedes hacer tú. No tienes forzosamente que venir a una consulta o a pasarte meses o años en terapia para poder hacer este trabajo. Lo puedes empezar haciendo tú en tu casa. Entonces se me hace maravilloso. Y yo quisiera preguntarte, porque yo no he leído tanto sobre el tema, pero tú sí. Sandra, Sí. disculpa, ya nos van quedando 4 minutos. Sí, ya voy a cerrar. Ok, adelante. Esta última pregunta es, ¿cuál es la diferencia, cuál es la gran aportación de tu libro contra muchos otros libros que hay sobre constelaciones familiares? La manera en la que está escrito, ¿sí? La mayor parte de los libros de constelaciones familiares son muy técnicos, muy complicados. Los conceptos, Bert Hellinger, un excelente maestro, habla como poeta. Entonces, la diferencia de este libro es que es muy concreto. La información está organizada por temas. La mayoría de los libros de constelaciones, los temas no están organizados. Te van dando ejemplos de trabajos y tú tienes que ir entendiendo los temas. Entonces, aquí todo lo que tiene que ver con un tema está escrito en ese tema. Entonces vas entendiendo los conceptos y yo, como mi primera carrera es administradora de empresas, organicé la información, te la doy digerida, organizada, y te doy además la solución ya. Es como, ok, aquí está todo esto que puede estar pasando, así funciona este tema. Por ejemplo, vamos a suponer el equilibrio entre dar y tomar. Todos tenemos vínculos, damos y recibimos. ¿Qué hace que nuestras relaciones no sean parejas? Te hablo de ese tema y te digo los problemas que puede haber y las soluciones. Entonces, te dan una sensación de esperanza, de optimismo, porque le entiendes, está sencillo de entender y además puedes saber concretamente cómo manejarte diferente en la vida. Y no es algo tan poético que se oye muy bonito, pero luego no sabes exactamente cómo hacerlo. O sea, ¿y entonces cómo le hago? ¿No? ¿Cómo lo traslado a mi vida cotidiana, a mi presente práctico? Exacto, es una guía muy práctica, muy concreta. ¿Y dónde pueden encontrar el libro? Porque de verdad no se lo pueden perder, Maggie. ¿Dónde lo encuentran? En Amazon, y además también si tienen a alguien que no habla español, también está en inglés. Heal Your Family. Lo encuentran en Amazon. Si viven en México, en las librerías de México. A España, aunque ya estoy aquí, todavía no lo han mandado a España. Pero ahorita está en versión Kindle, está en físico y está en versión audiolibro. Y lo encuentran en Amazon. También en Me Gusta Leer, que es la página de Penguin Random House. Maravilloso, no se lo pierdan de verdad. Es una lectura muy rápida, pero que se vuelve como un manual de consulta al que vale la pena estar regresando en distintos momentos, muy ágil, con un potencial de cambiar algo en tu vida enorme. Te agradezco de verdad, Maggie, y busquen el libro, no se lo pierdan. Muchísimas gracias a todos los que nos escucharon el día de hoy y compartan esta información porque de verdad es información súper relevante. Muchísimas gracias, Sandy. Muchísimas gracias a los organizadores de esta feria y a todos los que nos están viendo.